Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace un par de semanas pude contactar con un conocido, alguien que conozco desde hace muchísimos años, pero la verdad también hace muchos años no había hablado con él. Este hermano pues se crió en la iglesia desde pequeñito, su padre pastor, y él era buena persona, tenía un buen carácter y siempre su vida era dentro de la iglesia sirviendo al Señor, especialmente a través de la alabanza. Y luego, pues, Dios me guió a Corea y pues ya perdimos un poco la relación, ¿no? Pero un día me llamó, hace un par de semanas, y empezó a contarme, pues, cómo había ido su vida. Y me empezó a explicar realmente, pues, que allegados suyos, muchos, pues, habían tenido graves enfermedades, incluso habían fallecido. Había tenido problemas él mismo de una gran enfermedad. Luego me contó que incluso el trabajo era muy difícil, tenía muchas dificultades en su empresa. Y la verdad que dice que escuchando la palabra a través de internet, pues Dios le dio gracia. Por eso me quiso llamar. Y me decía, es verdad, hay que evangelizar. Yo la verdad, tantos años de creyente, incluso con las dificultades que he vivido, ha habido varios años que he dejado la iglesia. Pero la verdad nunca le he hablado a un no creyente, nunca. Eso me confesaba, la verdad me sorprendió. Y a veces podemos tener ese tipo de situación, ¿verdad? Ver cómo nuestra vida de fe es difícil, incluso caer en desánimo. Pero Dios siempre en su palabra nos da la respuesta. En Mateo 28, 18 al 20, el Señor Jesús el Cristo resucitado está hablando claramente, todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no estamos ahí dentro, realmente nuestra vida de fe no funciona, ¿verdad? Jesús el Cristo, que ha quebrantado las 3 maldiciones, Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y tenemos que tomar ese pacto y empezar a disfrutar esa oración, la oración que experimenta el poder del trono celestial, esa oración que nos da el poder para levantarnos como testigos, para desafiar, y para poder encontrar esos discípulos que Dios tiene preparados. De esa manera podremos experimentar que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero realmente no estamos de verdad disfrutando de esa bendición, ¿verdad? No estamos ahí tomando ese pacto, disfrutando de ese pacto. Por eso, no es que no funcione el Evangelio. Es que sin darnos cuenta, estamos aferrándonos a cosas incorrectas. La palabra de Dios, que es la verdad, muestra 2 tipos de personas. 2. Todo el mundo. Hay 2 tipos de personas. Los no salvos y los por gracia de Dios salvos. Nosotros, por gracia de Dios. Y dentro de los salvos también hay 2 tipos de personas. La Biblia lo dice exactamente este pasaje. Los carnales y los espirituales. ¿Y quiénes son los carnales? Tienen a Cristo, son hijos de Dios. Pero Cristo está como un invitado. Lo tienen ahí, como un invitado. Porque en el centro de sus vidas sigue gobernando su yo. Su yo. Buscan sus planes, sus deseos, sus intereses, cosas físicas, materiales. Eso es un cristiano carnal. No tiene ninguna fuerza espiritual. Está centrado en su yo. Por supuesto, Satanás le engaña fácilmente. Satanás no puede vencer a un hijo de Dios, pero le engaña, ¿verdad?
Y él engaña a través de cosas físicas, materiales. Y como estamos buscando ese tipo de cosas, entregando nuestra vida para eso, pensando que es la respuesta, ahí Satanás nos engaña continuamente. Y vienen dificultades y lo peor, no estamos proclamando el Evangelio, que es la misión que Dios nos da. Por eso, Dios, por su gracia, quiere que salgamos de ahí. Nosotros somos los espirituales. ¿Y quién son los espirituales? Los que tienen a Cristo, pero no de invitado, sino el dueño de su vida, el centro de su corazón. Realmente Cristo es su Señor. Buscan no su plan, el plan de Cristo, no su deseo, el deseo de Cristo. Buscan las cosas espirituales. Y nosotros somos espirituales. Dentro de Cristo, Dios nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Por eso en Cristo ya podemos disfrutar de todas esas bendiciones. Por eso no estén desanimados. Si realmente hay un problema con su cónyuge, su esposo o su esposa, si hay un problema con su hijo, no es el problema real. Incluso si hay un problema económico, no es el verdadero problema. Como hijos de Dios, el verdadero problema es que sin darme cuenta, tengo un estado espiritual carnal. Estoy buscando mis propias cosas, no tengo fuerza espiritual. Pero en el día de hoy Dios nos habla claramente porque Él quiere que estemos cambiando totalmente ese estado espiritual. Somos espirituales y tenemos que estar realmente disfrutando de las cosas espirituales, las cosas eternas que nadie puede arrebatarnos. Vemos la vida de Moisés. Él recibió de su madre Jocabed, desde que era apenas un niño, el Evangelio. Su madre pudo estar dándole continuamente la palabra antes de entregarlo al palacio. Es lo más importante que como padres tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, porque es la mejor herencia, ¿verdad? Jesús el Cristo. Pero Moisés, que conocía este Evangelio, pasó 40 años en el palacio. ¿Qué era palacio? Representa el mundo, ¿verdad? Un lugar espectacular, riqueza, lujo, todo tipo de diversiones. Era la feria de las vanidades, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, dentro de ese proceso de Moisés, permitió que primero pudiera conocer lo que no funciona, lo que no es verdadera respuesta. Y a veces Dios, por su gracia, nos permite dentro de ese proceso en el cual estamos, por su gracia, permite que primeramente podamos comprobar lo que no funciona, porque somos tan duros que necesitamos experimentarlo. Y él se dio cuenta que sí, eso era algo resplandeciente, muy atractivo, pero realmente las cosas físicas, materiales, si las ponemos en primer lugar, no funciona. Por eso realmente Moisés fracasó. ¿Hasta qué punto? Llegó a asesinar a un egipcio, tuvo que huir. ¿Y dónde fue? 40 años a Madián. ¿Y qué era Madián? Era totalmente distinto al palacio, ¿verdad? Era un lugar yermo, vacío, solitario. Solo había arena, ¿verdad? No había muchas cosas en el desierto. Allí se casó con Séfora, tuvo familia y estaba trabajando ¿en qué? Cuidando ovejas de su suegro, Jetro. Eso es lo que hacía. Por eso tendría mucho tiempo, ¿verdad? Incluso pensaría que había fracasado, pero no, por supuesto. Somos el remanente de Dios. Dentro de Cristo no podemos fracasar. El Señor nos está llevando por ese itinerario del pacto. Y Moisés en ese tiempo, ¿qué haría? Pues empezó a recordar toda la palabra que había recibido de parte de Dios a través de su madre, hasta el punto que dicen los teólogos que allí escribió el primer libro de la Biblia, Génesis. Es el libro más importante. Y ciertamente ahí empezó a meditar la palabra. Empezó a buscar las cosas espirituales. Empezó, por supuesto, a orar, ¿verdad? Porque tenía mucho tiempo. ¿Qué iba a hacer? Estaba con las ovejas todo el día. Pues estaría orando, ¿verdad? Dios permitió y permite situaciones en nuestra vida para que estemos centrándonos en Él.
momentos que parece que estamos solos, pero no estamos solos. Dios vivo está con nosotros y Él quiere que estemos restaurando nuestro estado espiritual porque somos espirituales. Y si vivimos en la carne, no funciona, hay que salir de ahí. Por eso allí empezó a cambiar su estado espiritual y cuando tenía 80 años, Dios permitió que fuera al monte Horeb, el monte de Dios. Y allí, a través de una zarza ardiente, Moisés subió, ¿verdad? Estaba sorprendido. ¿Qué le dijo el Señor? Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, tierra santa es. ¿Qué quiere decir? El calzado representa la posición. En esa época representaba la posición. Los esclavos no tenían calzado, iban descalzos. Y es lo que le estaba diciendo el Señor. Quita todo humanismo. Deja de aferrarte a las cosas físicas, materiales. Quita todo falso interés, motivación incorrecta. Y aférrate al pacto de sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo. Aférrate a Cristo y comienza a orar. Restaura totalmente tu estado espiritual. Sal de ese estado carnal, porque no funciona. Y Dios quiere que seamos cumbres espirituales para cumplir la obra que Él tiene por su gracia a través de nosotros, porque por nuestras fuerzas, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio? Ni siquiera a nuestros familiares le podemos transmitir el Evangelio por nuestras fuerzas. Somos espirituales. Hay que restaurar las cosas espirituales. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios. Y Moisés, por gracia de Dios, tomó el pacto en el monte Horeb y comenzó a orar. ¿Hasta qué punto él pudo darse cuenta de la misión? La misión que Dios tenía para él, liberar a su pueblo y llevarlo hasta la tierra prometida, porque allí iba a venir el Mesías. Por eso no importa la situación, el problema que tengamos, hay que salir, hay que cambiar urgentemente ese estado espiritual. Somos espirituales. Hay que empezar a poner en primer lugar a Dios, a buscar las cosas espirituales. Hay que cambiar nuestro estado espiritual. El mismo pueblo de Israel, ellos eran esclavos de los no creyentes. Faraón representa a Satanás. Estaban totalmente engañados por Satanás. Es lo que habla. Es la enseñanza espiritual. Y si no tenemos esa fuerza espiritual, si no cambiamos nuestro estado, Satanás nos engaña de esa manera. A través del sacrificio de sangre pudieron salir. A través de grandes milagros y empezaron a caminar por el desierto, pero la mayoría de ellos, ¿qué hacían? Quejarse, todo el día quejándose, todo el día renegando, todo el día enfadados. Estaban totalmente en incredulidad. Estaban en la carne, la mayoría. Por eso Dios, para cambiar su estado, ¿qué les dio? Lo más importante, el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La iglesia. Todos los elementos del tabernáculo, podríamos explicarlo, representan a Jesús el Cristo. Y a través de Jesús el Cristo podemos dar ese culto en espíritu y en verdad. Ese culto al Padre a través de Jesucristo, y ahí el Espíritu Santo obra. Y es lo que tenemos que restaurar. La única manera de cambiar nuestro estado, de cruzar el desierto, de obtener el poder para conquistar Canaán, es recibiendo el poder de Dios. No podemos con nuestras fuerzas. Pero muchos de ellos incluso querían regresar otra vez a Egipto. ¿Por qué? Porque había lechugas, había cebollas. Por esas cosas no les importaba ser esclavos. Lo que es peor, no importaba que su descendencia fuera esclava. Nosotros tenemos que ir a Canaán. Hay que buscar las cosas espirituales. ¿Por qué? No por nosotros solo, por nuestras siguientes generaciones. Por eso hay que centrarse en el tabernáculo, hay que centrarse en el culto, tomar la palabra y orar 24 horas para cambiar nuestro estado espiritual. Vemos como Josué y Caleb pudieron realmente disfrutar de las bendiciones espirituales y pudieron no solo cruzar el desierto, sino ser utilizados para conquistar la tierra prometida. Y es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Por eso, Pablo, en el pasaje de hoy, a los queridos hermanos que él amaba, que él estaba orando de Corinto, él veía la realidad.
Hermanos, estáis en la carne, todavía sois niños espirituales, por eso estáis peleando continuamente. Contiendas, divisiones, que si soy de Pablo, que si soy de Apolos, que si soy de Pedro, que si soy de Cristo. Estáis todavía en la carne discutiendo por cosas que no son necesarias. Esa ciudad de Corinto donde Dios os ha puesto, donde Dios os ha salvado, está en oscuridad. Están yendo a la destrucción y vosotros peleando en la iglesia. En vez de compartir el evangelio, hay que salir de ser carnales, sois espirituales, hay que restaurar la fuerza espiritual. Es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo a los hermanos de Corinto y también, por supuesto, en este día a nosotros. Por eso, que en este día podamos realmente aferrarnos a la palabra de Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta, Pablo, no es importante, ni el que riega, Apolos, porque el que da el crecimiento, el que hace la obra es Dios. Él es la fuente de la bendición y Dios es espíritu. Y Él quiere darnos esas bendiciones espirituales. Él quiere que restauremos, hay que restaurar por su gracia esas bendiciones espirituales. Pensamos que las verdaderas bendiciones son la salud, y es importante, por supuesto. La economía, y es importante. Las relaciones sentimentales son importantes. Pero las mayores son espirituales. Las temporales se van a quedar aquí. Lo importante es lo eterno. Y las bendiciones espirituales son eternas. Hay que restaurar las bendiciones espirituales. En primer lugar, Dios hace la obra. Dios nos ha dado todo en Cristo. Por eso en Juan 6 vemos que esa multitud que seguía al Señor dice, ¿qué tendremos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y en Juan 6, 29, el Señor le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay que hacer nada. Dios, por su gracia, lo ha hecho todo en Cristo. Él, viendo nuestra incapacidad, viendo que estábamos en pecado, atrapados por Satanás, separados de Él, sin poder hacer nada para cambiarnos, Él, desde tiempos eternos, preparó, envió a Jesús el Cristo, lo ha hecho todo para nosotros. Cristo en la cruz ha quebrantado esas 3 maldiciones, Él ha consumado todo, es una bendición espiritual eterna. Y cada día hay que aferrarse a Cristo. Pero Pedro también, ¿verdad? Y los apóstoles habían creído que Jesús es el Cristo, Mateo 16, 16, pero seguían en la carne, buscando la posición, buscando todo a su manera. Por eso llegaron a negar al Señor 3 veces, Pedro, y pensaban que todo había terminado, pero el Señor resucitado fue a ellos, ¿verdad? Y los llevó al monte del Olivar. Y allí 40 días, ¿qué hizo? Los concentró. Es como el tabernáculo del desierto, es lo mismo. Dios siempre utiliza el mismo método. Hay que concentrarse. Y a través de la palabra de Cristo resucitado, ellos pudieron tener esa conclusión. En verdad, Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo. Y si creemos que Jesús es el Cristo, está bien. Pero si es Jesús el Cristo y algo más, no funciona. Por eso no es Jesús el Cristo, es solo Jesús el Cristo. Ya toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, tiene que ser para este evangelio. No hay nada más precioso, más glorioso que este evangelio. En él, Cristo ha consumado todo. Dios ha hecho todo para nosotros. Y hay que creerlo. Consumado es. Ahí tenemos que comenzar. Para restaurar las bendiciones espirituales, creer, como nos dice la palabra, que es la verdad, que Cristo ha consumado todo. Los problemas que están delante y detrás de usted, grandes, pequeños, tiene que creer. Y Jesús el Cristo los ha consumado. Y esos problemas, en su horario, Dios los cambiará, Dios los transformará. Usted ponga su fe en solo Jesús el Cristo. También recibieron ese pacto, Hechos 1:3, las bendiciones
de las obras del reino de Dios. Y dentro de Cristo, cuando tenemos esa conclusión, ya nuestra vida entonces ¿para qué es? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La misión, llevar este evangelio. Por eso tenemos que comenzar a orar, ¿verdad? Para disfrutar del poder del trono. El Señor lo dijo, todo el poder del cielo y de la tierra. Hay que entrar ahí, hay que restaurar ese poder con el poder de lo alto, a través de la oración. Ese poder viene a nuestra vida. El reino de Dios. Y orando, ese poder se transmite en cada lugar que estamos. Esas son las obras del reino de Dios. Y es lo que experimentaron los discípulos. Y es lo que tenemos urgentemente que experimentar, restaurar las cosas espirituales. Esa es la prioridad que tenemos que tener. Y en tercer lugar, Hechos 1:8, solo con el poder del Espíritu Santo, porque no podemos por nuestra fuerza, ¿verdad? No podemos ni levantarnos cada día, porque la verdad que somos débiles, pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él, como Él prometió, ha enviado y envió el Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Por eso hay que estar disfrutando de estas bendiciones espirituales, restaurándolas en nuestra vida. Y cuando los discípulos pudieron restaurar esas bendiciones, fueron totalmente transformados, ¿verdad? Tomen este pacto y comiencen a orar, esperando, como el Señor les dijo, esperar en Jerusalén. Allí por 10 días estuvieron orando, perseverando unánimes en oración y ruego. Aparece en Hechos 1, versículo 14, en el aposento alto. En esta semana, que puedan restaurar estas bendiciones espirituales, tomen el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, y estén orando. Orando 24 horas, tienen que disfrutar de la oración. Y llegará el horario que Dios levantará las obras 100%, como ocurrió a los hermanos allí en Jerusalén, en el aposento alto. En el horario de Dios se levantó esas obras como un viento recio, como lenguas de fuego, y fueron llenos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Ahí se levantaron grandes obras, y es lo mismo. Tenemos que alinearnos a la palabra, porque la palabra es eterna, siempre se cumple. Que en esta semana, conforme a la palabra, podamos salir totalmente de lo carnal. Son espirituales. Empiecen a restaurar esas bendiciones espirituales, que empiecen a tomar el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, y comiencen a orar, esperando que Dios en su horario esté dando la respuesta. En segundo lugar, dice la primera parte del versículo 9, ¿qué dice? Somos colaboradores de Dios. Otra versión dice servidores, otra trabajadores de Dios. Y si estamos restaurando esas bendiciones espirituales a través de nosotros, Dios las va a llevar a nuestras familias, al lugar donde trabajamos, a donde estudiamos, en la tienda donde compramos los alimentos, a cada lugar. Somos colaboradores, la obra la hace Dios, pero fíjense, Dios por su gracia nos ha llamado, somos sus hijos, y tenemos que estar restaurando ese estado espiritual. Ahí vamos a empezar a abrir los ojos. Hay que abrir los ojos espirituales. Somos colaboradores de Dios. Es un privilegio. Dios quiere que la luz del Evangelio esté alumbrando a través de mi vida. Somos colaboradores de Dios. Por eso son ustedes los misioneros de su campo. Es lo que son. Allí en ese lugar, usted es el colaborador de Dios, el misionero, como Pablo allí en Corinto. Usted en su región, en su trabajo, usted es colaborador de Dios. ¿Para qué? Para que se levanten sus obras, para que la oscuridad sea quebrantada. Por eso hay que abrir los ojos, ¿verdad? Si restauro un poquito la palabra, la oración, ahí cambiaré mi estado, saldré de ser carnal, seré espiritual y abriré mis ojos, absolutamente. Y es lo que le pasó a José, ¿verdad? José no era esclavo, no fue como esclavo. Él era un evangelista. Él
Bueno, físicamente sí que era esclavo, pero espiritualmente era cumbre espiritual. Por eso lo veía con ojos distintos, veía una oportunidad, veía que Dios lo llevaba a casa de Potifar para proclamar el Evangelio, para resplandecer la luz. Era distinto, ¿verdad? Por eso en Génesis 39:2 dice la palabra, mas Jehová estaba con José. Y eso es un colaborador, eso es un trabajador, un servidor, aquel que disfruta de Cristo y Dios está con él. Dios lo utiliza como un canal para proclamar su evangelio. José no aparece que habló ninguna palabra, no predicó con sus palabras, no aparece en la Biblia el evangelio, fue con su vida, resplandeció la luz. Todos los que veían se daban cuenta que Dios estaba con José. Y ciertamente somos colaboradores. Dios quiere que esas bendiciones espirituales estén llegando a nuestros campos. También lo vemos en la vida de Aquila y Priscila, ese matrimonio internacional que aparece en Hechos 18 del 1 al 4. Allí Dios dio la bendición del encuentro. Habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio, pero era la obra de Dios, era la guía de Dios. Porque allí en esa ciudad de Corinto, esa ciudad de oscuridad, se juntó el evangelista Pablo y Aquila y Priscila. Fíjense, tenían el mismo oficio, todos los judíos tenían su oficio aparte de lo que estudiaran. Y ellos construían tiendas. Por eso fue la bendición del encuentro, ¿verdad? Ellos eran colaboradores de Dios. Y como disfrutaban de ese estado espiritual, su negocio, ¿para qué servía? Para proclamar el evangelio. Por eso Dios levantó esa economía de la luz, esa economía para predicar el evangelio. Y es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestros negocios, porque somos colaboradores de Dios. Dios nos ha llamado como misioneros de nuestros campos. Si estamos restaurando estas bendiciones espirituales, vamos a poder totalmente transmitirlas a nuestros campos. En tercer lugar, dice el versículo 9, segunda parte, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Y realmente Dios tiene esos campos preparados, esas personas preparadas. Y Él quiere levantar esos edificios, ¿verdad? Esos discípulos. Él quiere que esa bendición sea transmitida hasta lo último de la tierra. Quiere que sea traspasada a las siguientes generaciones. Es su deseo. Por eso si empezamos a salir de ese estado carnal, de perder el tiempo en cosas físicas, materiales, sentimentales, que no sirven para nada, y empezamos a centrarnos en lo importante, en lo espiritual, a restaurar esas bendiciones, no solo las vamos a llevar como colaboradores a nuestros campos, sino también Dios va a abrir las puertas para que vayamos a esos campos que Dios tiene preparados, y Dios tiene el campo preparado. La mies es mucha y los obreros son pocos, pero ya está todo preparado por Dios y Él nos va a guiar. ¿Hasta dónde? Hasta las 237 naciones. Seguramente, si empezamos a restaurar nuestro estado espiritual, abriremos esos ojos y empezaremos a darnos cuenta que allí, en el lugar donde vivo, en mi barrio, hay personas de otras naciones. Uno piensa que ir a las 237 naciones es que me tengo que ir a la otra parte del mundo. Bueno, también puede ser. Pero primeramente me daré cuenta que Dios ha enviado personas, ¿verdad?, de otras naciones. Pues tengo que orar también para encontrarme con ellos, como Pablo. Él en cada región donde iba, Dios le hacía encontrar a esos discípulos. Y a través de Pablo, Dios obraba. Esos discípulos se levantaban como testigos. Por eso tenemos que empezar a orar esta semana, abriendo esos ojos espirituales, y podamos encontrar personas de otras naciones. De esa manera, si estamos colaborando con Dios para que se levante como discípulos, esos hermanos, esas personas, cuando regresen a sus países, podrán llevar el evangelio, ¿verdad? Por eso Dios nos va a conectar
si estamos disfrutando de este pacto, de esas bendiciones espirituales con las 237 naciones. No solo eso, también Él va a levantar esas obras de sanidad a través de nuestras vidas. Personas que están padeciendo enfermedades, desgraciadamente en esta época muchos, ¿verdad? Y no tienen respuesta porque muchas de ellas tienen un origen espiritual. Por eso Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y si estamos restaurando esas bendiciones espirituales, Dios nos va a conectar, nos va a abrir puertas también con personas que están en enfermedad. Hoy en día, una gran puerta para el evangelismo es la sanidad, ¿verdad? Si una persona enferma pueda recibir el evangelio, Dios va a utilizar eso como con el cojo. A través de la sanidad del cojo, Hechos 4:4, 5.000 varones pudieron creer en Jesucristo y también pudieron dar testimonio delante del Sanedrín. Por eso realmente, si empezamos a restaurar esa bendición espiritual, Dios nos va también a conectar con personas enfermas para darles la verdadera sanidad. Y en tercer lugar, el deseo de Dios son las siguientes generaciones. Él dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Hoy en día, todos podemos ver, desgraciadamente, cómo los jóvenes están siendo engañados por esta cultura de la oscuridad. Incluso creyentes, jóvenes creyentes, que se han criado en la iglesia. Y tenemos que orar para transmitirle no una religión, no una teoría, sino este evangelio, la vida, el poder de Cristo resucitado, que podamos tener esos tiempos de fórum real, que abran su corazón de manera cómoda, que podamos traspasar este evangelio. Por eso Pablo, que era una persona espiritual, una persona llena del Espíritu Santo, guiada por Dios, él iba siempre a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí estaban los jóvenes, los niños, y él tenía ese corazón que Dios le había dado para traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Por eso, en este día, que no sean engañados, que no estén desanimados. No es que el evangelio no funcione, eso es una mentira. Cristo ha consumado todo, Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra y nos ha llamado, no se ha equivocado con nosotros. Simplemente hay que salir de ese estado caído, de ese estado carnal. Somos espirituales. Hay que restaurar las bendiciones espirituales que son realmente las importantes, las eternas. Hay que empezar a disfrutar. Por eso la conclusión, que tengan ese sistema, esa oración para disfrutar, para ser felices, para tener el poder 24 horas. Ese tiene que ser el ritmo, empezando por supuesto por poco, pero es el tiempo para disfrutar. Lo que realmente me va a satisfacer, a llenar, a hacer que sea completo, es la oración, disfrutando del evangelio. Eso va a dar el poder para superar mi yo, el mundo, a Satanás. Y eso es la oración de 24 horas, por dentro, caminando, conduciendo. Tengo que estar poco a poco disfrutando de esas 24 horas de oración. Llegará un horario que son las 25 horas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que trasciende el poder humano, lo que Dios hace, las obras del reino de Dios. Si empezamos a disfrutar 24 horas, ciertamente llegarán esas 25 horas, las obras del reino de Dios. Como José, ¿verdad? En la casa de Potifar, todo era bendecido. Todo el campo, la casa, a través de José se levantaron las obras del reino de Dios. Y también se levantarán las obras eternas. Y eso es el objetivo, ¿verdad? Que nos aferremos a lo eterno, lo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Por eso en este día, ustedes que son obreros tan importantes, que estén tomando esta palabra, los que son espirituales. A través de Cristo, ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ya tenemos esa relación con Dios que es espíritu, somos espirituales. Y tenemos que buscar en primer lugar, restaurar esas bendiciones espirituales. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar este evangelio. Si empezamos a entrar un poquito ahí, ciertamente Dios va a levantar grandes obras a través de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da
y que Él por su gracia va a cumplir en sus vidas y en sus campos.